La mansión Olmedo nunca fue un hogar, sino un mausoleo de mármol y ambición silenciosa. El día de la lectura del testamento de mi padre, don Gabriel, el frío habitual del lugar parecía haberse intensificado, calando hasta los huesos, ajeno al sol brillante de la tarde que se filtraba a través de los ventanales góticos del salón principal. Allí estábamos, reunidos bajo la mirada severa de los retratos ancestrales, toda la familia, la élite de la ciudad, esperando la repartición de un imperio construido sobre el trabajo duro de mi padre y, últimamente, sobre la mentira y el engaño de mi hermano, Robert. Yo, Eleanor, ocupaba una silla en la esquina, silenciosa y casi invisible, tal como había sido mi posición en esta familia durante las últimas 2 décadas. La tensión era palpable, espesa como la niebla. Robert, mi hermano mayor, el hijo pródigo y heredero aparente, se pavoneaba en el centro del salón, intercambiando sonrisas condescendientes con tíos y primos. Era la imagen de la confianza. Un traje a medida, una corbata de seda, y esa arrogancia innata que siempre le permitió creer que estaba por encima de las reglas. Y ciertamente, por encima de mí. Ellos lo veían como el sucesor brillante, el hombre de negocios implacable que había tomado las riendas de la corporación. Pero yo, solo yo, sabía la verdad sórdida que se escondía detrás de esa fachada pulcra. Robert era un ladrón, un fraude corporativo, que había estado desviando fondos, sistemáticamente durante 10 largos años. Mi padre, un hombre de negocios legendario pero emocionalmente ausente, nunca quiso ver la podredumbre. O quizás la vio, pero la excusó por su apego al linaje masculino. Desde que tengo memoria, mi vida se desarrolló en la sombra de Robert. Mis logros eran ignorados, mis advertencias desestimadas. Fui relegada al papel de la hija extraña, la que prefería los libros y la verdad a los cócteles y las mentiras sociales. El desprecio silencioso que sufrí durante esos años, se había convertido en una segunda piel. Un dolor invisible que yo guardaba en lo más profundo, transformándolo en una determinación de hierro. Nunca levanté la voz. Nunca me defendí públicamente de sus pequeñas humillaciones diarias, porque sabía que la justicia no se obtiene con gritos, sino con paciencia y una prueba irrefutable. Y esa prueba irrefutable la había guardado en secreto, celosamente, durante toda una década. Cuando Robert comenzó sus maniobras financieras, yo aún trabajaba brevemente en el departamento de contabilidad junior. Fue suficiente para ver la punta del iceberg. Con una mezcla de miedo y una obsesión por la justicia, me dediqué, noche tras noche, a recopilar toda la información. Logré extraer, subrepticiamente, una copia completa de la contabilidad fraudulenta, números manipulados, cuentas offshore, transferencias no autorizadas, un disco duro que guardaba el esqueleto completo de sus crímenes. Pero el tesoro más valioso, el arma definitiva, fue un golpe de suerte. Hace 7 años, durante una reunión de negocios en la oficina de Robert, él había bebido en exceso para celebrar un acuerdo. Yo, que había quedado limpiando la sala después de un ataque de migraña, encontré su teléfono grabando accidentalmente, apoyado contra una pila de documentos. El video era crudo. Robert, con la mirada vidriosa y la voz pastosa, no solo admitía el fraude, sino que se jactaba de su inteligencia para engañar a ese viejo idiota, refiriéndose a nuestro padre, y de cómo nadie, y menos yo, una ratita de biblioteca, podría siquiera soñar con descubrirlo. Esa confesión, grabada en ese disco duro junto a la contabilidad, era mi pólvora. Guardar ese secreto fue la carga más pesada de mi vida. Fue un peso que me obligó a vivir con una doble vida. La Eleanor mansa y marginada que todos veían, y la Eleanor vigilante, la guardiana de la verdad que esperaba el momento exacto. Revelar la verdad antes, cuando mi padre aún estaba vivo, y Robert tenía todo el poder en la empresa, me habría costado mi reputación, mi sanidad, y quizás mi vida, sin lograr la justicia que buscaba. No quería ser una mártir, quería ser una vencedora. Así que esperé. Esperé pacientemente a que la estructura se derrumbara por sí misma, y la muerte de mi padre fue el catalizador. Abogada Laura, una mujer de negocios impecable con un semblante pétreo, carraspeó, atrayendo la atención del salón. Abrió la carpeta de cuero y comenzó a leer, su voz resonando con autoridad legal. Los preámbulos fueron largos, llenos de jerga legal, pero todos esperábamos el clímax. Robert se inclinó hacia adelante, con una sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro, esperando escuchar la confirmación de su corona. Cuando Laura llegó a la sección de bienes inmuebles y acciones corporativas, la tensión se rompió. Mi padre había dictaminado una división mucho más equitativa de lo que nadie esperaba. A Robert le correspondía la mayoría de las acciones de control, sí, pero a mí, Eleanor, me dejaba la mansión familiar, que para él era un símbolo de arraigo, y un paquete sustancial de acciones minoritarias, suficientes para tener voz y voto en la junta directiva, y, lo más importante, una porción significativa del capital líquido. La mención de mi nombre, Eleanor Olmedo,
vinculada a una fortuna que superaba las expectativas de todos, desató la furia explosiva de Robert. Su rostro, que un instante antes era de triunfalismo, se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia pura. Dio un golpe seco a la mesa de caoba, haciendo tintinear las copas de cristal. «¡Esto es una broma!», bramó Robert, su voz potente y sarcástica resonando en el silencio inicial. Su mirada de desprecio se clavó en mí, atravesándome como un dardo venenoso. «Padre no pudo haber escrito esto. Eleanor no merece nada de esto. Ella ha sido una parásita toda su vida, viviendo de las migajas y el apellido. Una sombra inútil». La abogada Laura intentó intervenir con una formalidad forzada. «Señor Robert, el testamento está debidamente protocolizado y...» «¡Cállese!», la interrumpió Robert, con un gesto de la mano que mostraba su absoluto desprecio por la autoridad. Se levantó, dando unos pasos hacia el centro del salón, dirigiéndose a la audiencia de familiares, no a mí. «Mírenla bien», espetó, señalándome con un dedo tembloroso de indignación. «Eleanor es una usurpadora. Ella no hizo nada por esta empresa. No contribuyó en nada a nuestro patrimonio. El viejo debió estar senil o manipulado al final. ¿Darle la mansión a la que apenas venía a visitarlo? ¡Ridículo!». La humillación era absoluta, pública e injusta. Cada palabra de Robert era una bofetada frente a tíos, primos y socios que asentían sutilmente, reforzando su narrativa de que yo era la hija ingrata y sin valor. Él quería destruirme, no solo legalmente sino socialmente, borrar mi existencia. Sus ojos ardían con el convencimiento de su propia superioridad, seguro de que nadie en esa sala me defendería. El dolor invisible de los últimos 10 años se concentró en mi pecho, pero mi rostro permaneció impasible. Yo había anticipado este momento. Robert exigió a gritos que la abogada desestimara mi parte, alegando influencia indebida y la incapacidad mental de mi padre. «Desestímela, Laura, o le juro que esto terminará en un litigio que deshonrará el apellido. Échela de esta mansión, ahora». La presión social ejercida por Robert, y el peso de su credibilidad en el mundo de los negocios, eran enormes. Abogada Laura, visiblemente incómoda, vaciló. Revisó los documentos con una expresión tensa. Su profesionalismo, luchando contra el dominio tiránico de Robert, vi el momento exacto en que cedió. Sus hombros se hundieron ligeramente, y comenzó a murmurar algo sobre la posibilidad de una revisión legal, preparando la documentación para desestimar mi porción, cediendo al chantaje de mi hermano. Mi destino estaba a punto de ser sellado por la mentira de Robert, la misma mentira que él había cultivado durante una década. Fue entonces, justo en ese instante crítico, cuando el mundo parecía caer bajo los pies de Robert, que actué, con una calma que desmentía el infierno que había vivido, y la tormenta que estaba por desatarse. Mi mano se movió. Había traído un pequeño maletín ejecutivo, discreto y negro, que había permanecido apoyado junto a mi silla. Saqué de él un diminuto proyector láser, más pequeño que la palma de mi mano, y el disco duro. Nadie lo había notado. Robert seguía despotricando, su voz convertida en un rugido histérico sobre mi falta de mérito, mi calidad de parásita y mi indignidad. Mientras él vociferaba sobre la necesidad de que yo abandonara la mansión de inmediato, me levanté con lentitud, sintiendo las miradas de todos. Fui directamente al interruptor principal de la luz en la pared lateral, un movimiento que confundió a todos. Pulsé el botón. El salón, iluminado por el sol de la tarde, se oscureció parcialmente, forzando a todos a girar la cabeza hacia mí, la supuesta usurpadora. Con una precisión fría, conecté el proyector a la toma de corriente, y proyecté el video. La luz azulada del proyector iluminó la gran pared blanca detrás de la abogada Laura, justo encima del retrato más grande de don Gabriel. Antes de que la abogada decida desestimar mi parte, dije mi voz apenas un susurro que logró cortar el aire cargado. Permítanme proyectar algo que mi padre, y todos ustedes, deberían haber visto hace mucho tiempo. Robert se detuvo en seco, el insulto final muriendo en sus labios. Él me miró con irritación, pensando que iba a proyectar una foto antigua o un recuerdo sentimental. Pero cuando la imagen se enfocó en la pared, mostrando el rostro de Robert, más joven, en un estado de ebriedad patente y rodeado de botellas, la confusión se transformó en terror. El video comenzó a correr, y la voz de Robert, pastosa pero perfectamente audible gracias al sistema de sonido integrado al proyector, inundó la sala. «Jajaja, ¿creen que ese viejo idiota sabe lo que hago? Claro que no. Llevo años desviando las ganancias. Y los contadores son estúpidos. Ni siquiera la Eleanor, esa ratita de biblioteca, que se cree tan lista, ha podido armar un expediente decente. ¡Me estoy forrando! Y cuando él muera, todo será mío. Todo. No tendrán nada, solo mis migajas. La Eleanor solo recibirá aire, la usurpadora. ¡Ay! Es tan fácil engañarlos a todos». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto.
Un silencio sepulcral, más denso que la niebla, más frío que el mármol de la mansión. Se podía escuchar el latido de mi propio corazón. Robert, con los ojos desorbitados, se lanzó hacia mí, gritando. Final de Bloco 1. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Un silencio sepulcral, más denso que la niebla, más frío que el mármol de la mansión. Se podía escuchar el latido de mi propio corazón. Un ritmo tranquilo y firme que desmentía la vorágine que acababa de desatarse. El eco de la voz de Robert, pastosa y arrogante, rebotaba en las paredes góticas, condenándolo con cada sílaba. La luz azulada del proyector, antes solo un foco técnico, se había convertido en un faro de verdad cruel, proyectando la imagen borrosa de Robert, más joven y repulsivo, justo encima del solemne retrato de don Gabriel. La estupefacción en la sala era un ser vivo y palpable. Los tíos, los pilares de la sociedad de la ciudad, se habían quedado inmóviles, con las copas a medio levantar, sus caras pálidas revelando la magnitud del oprobio. Tía Clara, siempre la más snob, se llevó ambas manos a la boca, no por vergüenza ajena, sino por el miedo de ver su apellido arrastrado por el fango. El aire olía repentinamente a miedo y a culpa antigua, mezclado con el aroma rancio del cuero y el incienso del luto que aún persistía. Robert, con los ojos desorbitados, se lanzó hacia mí, gritando. Ya no era el empresario pulcro, era una bestia acorralada. ¡Apágalo! ¡Apágalo ahora mismo, maldita! Es un montaje, una mentira sucia, lo juro por Dios. Su ataque físico fue un impulso ciego, desesperado, buscando destruir la fuente de su aniquilación. Pero yo había ensayado este momento en mi mente miles de veces. Había anticipado la rabia, la negación y la violencia. Mientras Robert se abalanzaba, impulsado por una furia que hizo temblar el suelo de parqué, no retrocedí ni un centímetro. Mi mente, que había permanecido congelada durante la lectura del testamento, ahora trabajaba con una claridad aterradora. En lugar de interponerme, simplemente levanté mi mano derecha y apreté un pequeño botón en el costado del proyector. El video se detuvo. La imagen de Robert, fijada en el acto de su propia jactancia, permaneció proyectada. Un monumento a su traición. El rugido de Robert murió en el aire cuando se dio cuenta de mi inmovilidad. Su mano se quedó a pocos centímetros de mi rostro, paralizada no por mi fuerza física, sino por la autoridad que emanaba de mi calma. Era como si mi quietud fuera una armadura impenetrable contra su caos. No es un montaje, Robert, dije mi voz baja, resonando con una frialdad que heló la sangre de todos. No era la voz de la ratita de biblioteca, era la voz de la jueza que dictaba sentencia. Es una confesión grabada, hace 7 años, en tu propia oficina, después de que celebraras haber engañado a nuestro padre por enésima vez. ¿Quieres saber por qué lo grabaste? Porque dejaste tu teléfono en modo cámara, sin darte cuenta, abandonado junto a una botella vacía de whisky. Un golpe de suerte para la justicia, ¿no crees? Robert retrocedió, su rostro cubierto de sudor frío, sus ojos buscando desesperadamente a alguien que lo apoyara. Un rostro familiar que le diera una pizca de credibilidad, pero todos lo evitaban, sumergidos en el horror de la verdad expuesta. La abogada Laura, que había estado clavada en su asiento, recuperó el aliento. Sus ojos, antes llenos de la tensión de tener que lidiar con un litigio familiar, ahora brillaban con el pánico de un escándalo criminal. Se levantó, utilizando la mesa de caoba como apoyo. Señor Olmedo, dijo Laura, su voz profesional temblando apenas. Esto cambia la naturaleza de la situación drásticamente. Esto no es un simple desacuerdo testamentario. Esto es una confesión de fraude corporativo y posible manipulación de ancianos. Robert giró hacia ella con una mirada de odio. ¡Cállate! Tú estás con ella. Es una conspiración. Ella ha estado esperando esto. Sí, Robert, he estado esperando esto. Intervine, dando un paso adelante, hacia la luz del proyector. Era la primera vez en mi vida que me paraba en el centro de ese salón, bajo la mirada de todos, y no sentía la necesidad de encogerme. Era un momento de catarsis tan intensa que casi me mareaba. Esperé 10 años. 10 años de ver cómo te pavoneabas con el dinero que robabas. 10 años de escuchar tus humillaciones, de ser invisible. ¿Por qué no lo revelé antes? Porque tú tenías el control de la empresa y la adoración de papá. Si lo hubiese revelado antes, me habrías aplastado. Me habrías desacreditado. Papá, en su ceguera, te habría creído a ti, su heredero varón, antes que a la hija extraña, que leía libros de contabilidad. Mi padre, don Gabriel, para mí ya no era una figura de dolor, sino una lección de vida. La justicia necesita tiempo, estrategia, y sobre todo, una prueba irrefutable. Me acerqué al maletín, que seguía abierto junto a mi silla, y saqué una memoria USB plateada, pequeña y pesada. La sostuve entre mis dedos,
permitiendo que la luz del proyector destellara sobre su superficie. La confesión es la pólvora, continué, manteniendo mi mirada fija en Robert, cuyo rostro estaba ahora descompuesto por el terror absoluto. ¿Pero recuerdas esa ratita de biblioteca, que creías incapaz de armar un expediente decente? Pues bien, la ratita pasó una década guardando algo más que solo esta cinta. Me dirigí a la abogada Laura, cuya profesionalidad se había reimpuesto, y le lancé el USB sobre la mesa. El golpe seco resonó. Abogada Laura, dije, mi voz ahora autoritaria. Esa memoria contiene 10 años de contabilidad forense, que he ido armando pacientemente. Cuentas offshore en las Caimán, transferencias fraudulentas a empresas fantasma en Panamá, y el registro exacto de los fondos desviados. El video prueba la intención. Los números prueban el crimen. Laura recogió el USB con manos temblorosas. Sus ojos, al levantar la vista, me veían de una manera completamente diferente. No como la hija marginada, sino como la vengadora silenciosa, la mente maestra que había esperado en las sombras. Los murmullos se elevaron en el salón, pero eran ahogados por la gravedad del momento. Los tíos se levantaban, susurrando excusas, buscando la salida. El honor de la familia Olmedo, el imperio que mi padre construyó, se estaba desmoronando en un escándalo de proporciones épicas. Robert, el brillante sucesor, era un delincuente. Yo, Eleanor, la sombra, era quien tenía la llave de la verdad. Robert intentó una última jugada, una negación desesperada, apelando a la lealtad social. Esto es una táctica para invalidar el testamento. Ella quiere todo. Está mintiendo. La información está manipulada. Me reí. No una risa histérica o victoriosa, sino una risa corta, dura y cínica. ¿Manipulada, Robert? ¿Qué parte del video es manipulada? ¿La parte donde llamas a papá, ese viejo idiota, mientras bebes el whisky que él pagó? ¿O la parte donde te jactas de forrarte con nuestras ganancias? Me acerqué a la mesa y sin dejar de mirar a Robert, me dirigí a Laura. Abogada, le pido que proceda. Robert no solo ha cometido fraude contra la corporación, sino que también ha usado su posición para intentar invalidar la última voluntad de mi padre, basándose en la mentira de mi supuesta indignidad. Hice una pausa, la pausa más larga y significativa de mi vida. Mi padre me dejó la mansión, y con ella, me dejó el poder de limpiar esta casa de la podredumbre que tú trajiste. Esto es más que un testamento, Robert. Es un mandato póstumo. Laura, sintiendo el peso de la ley y la verdad, asintió con firmeza. El miedo desapareció, reemplazado por la determinación profesional. Sacó su teléfono. Necesito llamar a las autoridades inmediatamente. Señor Robert, bajo la evidencia de esta confesión y los datos que me han sido entregados, usted está bajo sospecha de crímenes graves. Como abogada de la sucesión Olmedo, y como testigo de su intento de coerción e invalidación de un documento legal, no puedo permitir que abandone esta sala. Robert, al escuchar la palabra autoridades, colapsó. Literalmente, sus rodillas fallaron y cayó contra la mesa de caoba, agarrándose al borde. El golpe hizo que varias carpetas cayeran al suelo. ¡No! Eleanor, por favor, no hagas esto. Somos familia. Hablemos. Puedo devolver el dinero. Podemos arreglarlo. Su voz se había convertido en un lamento patético. La voz de un niño mimado, al que finalmente le quitan su juguete favorito. Solo que el juguete eran 10 años de libertad. Lo miré, sintiendo un vacío extraño en lugar de la triunfante alegría que esperaba. No era alegría, sino alivio. La pesada carga de la verdad finalmente me había sido arrebatada. Arreglarlo, Robert, repetí lentamente. No se puede arreglar. No se puede arreglar el desprecio, ni la década de vida que pasé en la sombra esperando este momento. No se puede arreglar que tú destruyeras la confianza de papá y casi nuestro legado entero. Me di la vuelta, permitiendo que mi mirada recorriera a los parientes. Ellos me miraban con una mezcla de horror y respeto forzado. Yo ya no era invisible. Les informo a todos ustedes, tíos y primos, que la Corporación Olmedo entrará en un proceso de auditoría forense completo, tan pronto como las autoridades revisen la información del USB. Como accionista mayoritaria del capital líquido y dueña de esta propiedad, mi primer acto es asegurar que se recupere cada céntimo robado y que la ley se aplique sin favoritismos. Mientras Robert gemía en el suelo, con la abogada Laura hablando en voz baja pero urgente por su teléfono con el departamento legal, y presumiblemente la policía, caminé hacia la ventana gótica, el lugar donde el sol de la tarde seguía filtrándose. El aire frío del mármol de la mansión ya no me calaba hasta los huesos. Por primera vez, me sentía tibia. La justicia, aunque fría y tardía, me había devuelto mi calor. Miré el retrato de mi padre, don Gabriel, que ahora estaba siendo eclipsado por la luz estática del proyector que mostraba la cara de Robert. Mi padre nunca me había visto realmente en vida.
Pero a través de este acto de paciente vindicta, yo había demostrado mi valía, no a él, sino a mí misma. La mansión Olmedo nunca fue un hogar, sino un mausoleo de mármol y ambición silenciosa. Ahora, la ambición silenciosa había ganado, y yo, Eleanor, la ratita de biblioteca, me preparaba para comenzar la limpieza. Mi segundo acto, después de la llamada a las autoridades, sería encender las luces del salón. Necesitaba ver las caras de mis parientes con absoluta claridad mientras esperaban la llegada de la policía. Ya había vivido en la sombra suficiente tiempo. La luz, al fin, era mía. Estaba de pie, sintiendo el filo de las palabras de Robert cortar mi dignidad, justo cuando la abogada Laura, con un gesto de incomodidad profesional, se preparaba para dar por concluida la lectura que me dejaría sin nada. Señorita Eleanor, por favor detenga esta farsa. Si no tiene pruebas concretas que refuten el testamento legítimo de su padre, debo desestimar esta reunión y proceder con las formalidades del nombramiento del señor Robert Olmedo como único administrador del patrimonio familiar, dictaminó la abogada, cerrando la carpeta con un sonido seco y definitivo que resonó en el salón. Robert, con esa sonrisa petulante que había pulido durante años de impunidad, se inclinó hacia mí, susurrando con crueldad. Admítelo, Eleanor, eres la parásita, la fracasada. Vete a casa y sigue viviendo de tus migajas, que esta mansión nunca fue tu lugar. Sus palabras, cargadas de desprecio ancestral, fueron el último empujón que necesitaba mi alma para transformarse. No respondí con palabras, sino con acción. Mientras Robert se reclinaba en su sillón de terciopelo, creyendo que la victoria era suya, metí la mano en el bolso de cuero que había llevado conmigo, ese bolso que había sido mi compañero silencioso en mi exilio autoimpuesto. Saqué un pequeño dispositivo cuadrado, un proyector de bolsillo de alta definición, que había comprado hacía meses preparándome para este día. El acto fue tan inesperado, tan ajeno a la débil Eleanor que conocían, que nadie reaccionó de inmediato. El brillo tenue de una luz azul se encendió en el aparato. Robert, al verlo, frunció el ceño, pero todavía me subestimaba. «Vamos, Eleanor, ¿vas a proyectar fotos de tu gato para demostrar tu valía?» «Es patético», se mofó, y algunos de los tíos en la sala rieron nerviosamente, tratando de aliviar la tensión. Ignoré las órdenes de Robert de callarme, ignoré los cuchicheos de la familia que me juzgaban por montar un escándalo innecesario. Con una pulsación silenciosa y decidida en el botón del control remoto, activé el proyector. El haz de luz blanca y brillante atravesó el salón, chocando contra la pared principal, justo encima de la imponente chimenea de mármol y del retrato más grande de mi padre, don Gabriel. La imagen, nítida y perfectamente enfocada, llenó el espacio, eclipsando a todos. Era Robert. Pero no el Robert pulcro y arrogante que teníamos frente a nosotros. Era un Robert borracho, despeinado y fanfarrón, sentado en la mesa de un bar privado, hace casi 2 años. La voz grabada de Robert, amplificada por el proyector, llenó el aire, resonando con una claridad brutal en las bóvedas del salón Olmedo. ¿El viejo? Completamente ciego. Cree que soy el genio de las finanzas. La verdad es que llevo una década desviando fondos, usando las empresas fantasma. Es tan fácil manipular la contabilidad. Los viejos Olmedo nunca revisan los detalles. Solo miran la cima, no el fondo. La mueca de desprecio en el rostro proyectado de mi hermano era nauseabunda. La sala, que un instante antes había sido un hervidero de chismes y humillación hacia mí, quedó en un silencio sepulcral. Un silencio pesado, glacial, donde solo se escuchaba la voz de Robert revelando su propia destrucción. La cámara, que yo había instalado con la ayuda de un contacto de seguridad hace años, era fija, mostrando perfectamente su rostro de arrogancia embriagada. El video continuó, reproduciendo la confesión detallada que yo había guardado, en secreto, durante 10 largos años. Robert en la pantalla comenzó a describir los esquemas de fraude corporativo, mencionando nombres específicos de cuentas en el extranjero y las cantidades exactas desviadas, números que solo el director financiero podría conocer. Y lo mejor de todo es que el viejo piensa que la pobre Eleanor, la ratita de biblioteca, es la única inútil de la familia. Si supiera que he estado robándole a manos llenas mientras ella se marchita en su estudio. En el salón, el Robert real se levantó de un salto. Su rostro estaba pálido, la sangre drenada, y sus ojos inyectados en un horror absoluto. El pánico lo invadió, rompiendo por completo su fachada de hombre de negocios impecable. «Apaga eso, Eleanor, esto es ilegal. Es una manipulación», gritó, su voz aguda y rota, muy diferente a la voz poderosa que había usado para humillarme minutos antes. Corrió hacia mí con la intención de arrancar el proyector de mis manos y destruir la evidencia. Pero no se lo permití. Después de una década de invisibilidad,
de haber sido el fantasma de la mansión, por primera vez, me puse firme. Bloqueé su paso con una mirada de acero que nunca antes había usado. Mi cuerpo, usualmente encorvado por el peso del desprecio, se enderezó. Robert, en su desesperación, se detuvo, paralizado por la intensidad de mi presencia. No había furia ciega en mí, sino una calma helada, la calma de quien sabe que la justicia está de su lado. La abogada Laura, cuya profesionalidad se había visto sacudida hasta los cimientos, se levantó lentamente de su asiento, acercándose a la pared proyectada. Sus ojos, antes centrados en los documentos legales, ahora se clavaban en la pantalla, absorbiendo cada palabra de la confesión. La familia, tíos y primos que siempre habían adulado a Robert se apartaban de él físicamente, como si su traición fuera contagiosa. El silencio sepulcral se mantenía, roto solo por la voz del Robert grabado, quien en ese momento del video se jactaba de haber falsificado las últimas firmas de mi padre en documentos cruciales. Falsifiqué la última transferencia. El viejo estaba demasiado enfermo para darse cuenta. Todo para asegurar que Eleanor no viera ni un centavo. Esa usurpadora no merece nada. Al escuchar la palabra usurpadora usada por su propia boca en la pantalla, la abogada se volvió hacia Robert, su rostro serio y grave. Pero aún necesitaba la prueba definitiva. Fue mi turno de hablar. Mi voz, aunque baja, sonó firme y clara en el silencio de la sala. Robert, dije usando su nombre por primera vez con autoridad, la confesión es clara, pero la evidencia lo es aún más. Hace 10 años, cuando mi padre comenzó a enfermar, y tú asumiste el control, noté algo extraño en los balances. Decidí no confiar en ti, y en secreto, hice copias de seguridad de la contabilidad completa de la empresa familiar cada mes durante toda una década. Saqué de mi bolso un pequeño disco duro externo, negro y anodino, un objeto que contenía la verdad total y la destrucción de mi hermano. Lo levanté para que todos lo vieran. Aquí está el disco duro con la contabilidad completa. Muestra cada desvío, cada transferencia a paraísos fiscales, y la alteración de los libros de la compañía. Prueba el fraude más allá de toda duda. Y demuestra que el testamento leído aquí es el resultado de la manipulación financiera y emocional que has ejercido sobre nuestro padre enfermo. La máscara de Robert se rompió por completo. La arrogancia se transformó en una desesperación gutural. Ya no gritó, sollozó de rabia impotente. Su imperio de mentiras se derrumbaba ante sus propios ojos, grabado y documentado. Intentó balbucear una negación, acusándome de ser la mentirosa, de haber orquestado una venganza. Pero nadie en la sala podía creerle. La evidencia era demasiado gráfica, su propia voz demasiado condenatoria. La abogada Laura tomó el control, su voz recuperando el tono profesional, aunque ahora teñida de conmoción profunda. Señor Robert Olmedo, dadas las pruebas presentadas y la flagrante confesión en video de fraude corporativo y manipulación de documentos, la lectura de este testamento queda inmediatamente suspendida. Este disco duro y el video serán entregados a las autoridades competentes. Su parte de la herencia y todos sus activos dentro de la corporación quedan congelados a partir de este instante, sujetos a una investigación criminal. La abogada le hizo una seña a su asistente, quien inmediatamente comenzó a documentar la escena. El silencio se rompió entonces por los murmullos de horror de la familia. Ya no era sobre dinero, sino sobre la vergüenza pública. Vi a mi tía Amelia, que siempre había tratado a Robert como un dios, cubrirse la boca y alejarse de él con repulsión. La verdad que yo había guardado en secreto durante una década, finalmente destruyó a mi hermano frente a todos los que lo idolatraban, y que por extensión, me habían despreciado. Robert, derrotado y humillado, se desplomó en el sillón, sin fuerzas, su vida de privilegios disolviéndose en el aire. No tenía palabras, solo un rostro que reflejaba la furia del fracaso absoluto. Yo, Eleanor, la marginada, había recuperado mi dignidad, no a través de gritos o súplicas, sino a través de la verdad implacable. Me acerqué al proyector y lo apagué. La imagen de Robert desapareció, y la luz volvió a ser normal, pero el ambiente no. La sala ya no era un lugar de humillación para mí, sino un tribunal donde se había hecho justicia. La abogada Laura me miró, no con lástima, sino con un respeto profesional que nunca antes me había concedido. Señorita Eleanor, usted ha demostrado una fortaleza admirable. Esto es un cambio monumental. Yo no busqué la validación de la familia. Mi objetivo no era su respeto tardío, sino mi liberación. Revelé la verdad no solo sobre Robert, sino sobre mi propia fuerza y capacidad de resistencia. Recogí mi disco duro y mi proyector, guardándolos con el mismo cuidado con el que había guardado el secreto. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mi camino ya no era el de una sombra. Era el de una mujer que había reclamado su voz y su destino. Dejé a Robert en el salón, un hombre destruido y rodeado de la vergüenza, enfrentando las consecuencias de su avaricia.
Ese día, todo cambió para mí. Mi dolor se transformó en liberación, y finalmente pude salir de la mansión Olmedo sin la sombra de la humillación, lista para reclamar la vida que Robert me había robado. Una vida basada en la honestidad y la justicia. El silencio sepulcral que dejé atrás fue el sonido de mi nueva libertad. No era el final de la batalla legal, pero era el final de mi silencio y mi sufrimiento. Yo había ganado. Me acerqué al proyector y lo apagué. El repentino cese del haz de luz fue como si un interruptor hubiera apagado el último vestigio de la vieja vida. Tanto la de Robert como la mía. La imagen de Robert, la prueba de su traición, se desvaneció, dejando solo el retrato solemne y severo de don Gabriel Olmedo, mi padre, observando la escena con un juicio mudo desde lo alto de la chimenea de mármol. El salón, iluminado ahora solo por la luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de terciopelo pesado, recuperó su aspecto normal, pero el ambiente no. Había un olor acre a pánico y derrota que se mezclaba con el aroma a cera antigua y madera noble, una combinación nauseabunda que marcaba el final de una era. La sala ya no era un lugar de humillación para mí, se había transformado en un tribunal improvisado, donde la verdad, fría y dura, había dictado sentencia. La abogada Laura, profesional hasta la médula, aunque visiblemente sacudida, se alisó el traje de sastre. Sus ojos, antes llenos de la duda que me había dedicado por años, me miraron ahora, no con lástima ni piedad, sino con un respeto profesional tan sólido que se sintió casi tangible. Había un reconocimiento tácito de que la mujer que tenían enfrente no era la zirratita de biblioteca que Robert había descrito, sino una estratega paciente y demoledora. Señorita Eleanor, comenzó ella, su voz baja y cautelosa, como si temiera romper el frágil silencio que cubría el salón como una sábana de plomo. Se acercó un paso. Su postura era ahora de aliada, no de adversaria. Usted ha demostrado una fortaleza y una planificación admirables. Esto es un cambio monumental en la situación legal y, me atrevería a decir, en la dinámica de la familia Olmedo. Asentí levemente, consciente del peso de su validación. Yo no busqué la aprobación de la familia. Mi objetivo nunca fue su respeto tardío. Yo no necesitaba que mis tíos y primos me aceptaran ahora que había demostrado ser útil. Mi meta era mi propia liberación, la destrucción de la jaula dorada en la que había vivido. Revelé la verdad no solo sobre Robert, sino sobre mi propia fuerza. Una capacidad de resistencia que se había forjado en 10 años de silencio y desprecio constante. Mientras guardaba el disco duro y el proyector en mi bolso de cuero, objetos que ahora sentía como reliquias sagradas, herramientas de mi resurrección, mi mirada se detuvo en Robert. Seguía desplomado en el sillón de terciopelo carmesí, un color que ahora parecía burlarse de su derrota. Sus manos, que siempre habían estado impolutas y adornadas con un reloj de oro macizo, ahora temblaban incontrolablemente, agarrando los bordes del cojín como si tratara de aferrarse a la realidad que se le escapaba. El pánico había dado paso a una especie de estupor catatónico, una aceptación devastadora de que todo había terminado. Su derrota era tan absoluta que casi me inspiró lástima. Una emoción que reprimí con la misma frialdad con la que había guardado el secreto de su fraude. Él no merecía mi compasión. Había gozado de mi sufrimiento durante demasiado tiempo. Levanté la vista y barrí el salón, observando a la familia. Se habían convertido en estatuas de sal, agrupados lejos de Robert, sus rostros una mezcla de horror, vergüenza y el miedo primordial a la asociación. El miedo no era por el dinero, sino por el escándalo que estaba a punto de explotar en los titulares nacionales, arrastrando el apellido Olmedo a la ciénaga de la infamia corporativa. Mi tía Amelia, la matriarca del chisme y la adulación, que siempre me había llamado, la pobre niña extraña, sollozó silenciosamente, cubriendo su boca con un pañuelo de seda. Ella no lloraba por Robert, lloraba por el colapso de su estatus social, y el riesgo de que la vergüenza familiar salpicara sus propias tarjetas de crédito. En ese momento, sentí la necesidad de hacer algo que llevaba negándome a mí misma durante una década. Respirar el aire de ese salón como su dueña moral, si no legal aún. Me permití un instante de quietud total, de inmersión en la victoria. Abogada Laura, dije, y mi voz era ahora el eco de una autoridad recién descubierta, una que no necesitaba gritos ni amenazas para imponerse. Le ruego que proceda con la congelación de activos, y que se asegure de que la transferencia de estos documentos a las autoridades sea inmediata. Este no es un asunto familiar para resolver internamente. Es un crimen corporativo que ha afectado a cientos de personas que confiaron en la integridad de las empresas Olmedo. El legado de mi padre merece ser limpiado, y eso solo se logrará con la justicia absoluta. Laura asintió con una seriedad que confirmaba su compromiso. Así se hará, señorita Eleanor. Me encargaré personalmente de que las pruebas sean irrefutables. Me di la vuelta. El camino hacia la puerta principal de roble tallado, que antes había sentido como una distancia insalvable,
ahora parecía sorprendentemente corto. Cada paso que daba no era un simple movimiento físico, sino la afirmación de mi nueva identidad. Mi camino ya no era el de una sombra, de un fantasma que se movía por los pasillos buscando consuelo en los libros. Era el de una mujer que había reclamado su voz y su destino. Al pasar junto a los retratos de los ancestros Olmedo, aquellos hombres de negocios de miradas severas que habían fundado la fortuna familiar sobre el rigor y la honestidad, o al menos así lo vendían, sentí una extraña conexión con ellos. Por primera vez, no sentía el peso de su juicio por no haberme casado o por no haber producido un heredero varón. Sentía que, de alguna manera, al haber desenmascarado la podredumbre interna, yo era la verdadera guardiana de su legado, la única que había tenido la decencia y la inteligencia de luchar por la integridad del apellido. Dejé a Robert en el salón, un hombre destruido y rodeado de la vergüenza palpable de su propia sangre, enfrentando las consecuencias de su avaricia desmedida. No había necesidad de despedidas, ni de recriminaciones finales. Su castigo ya estaba en marcha. Abrí las enormes puertas de caoba. El sonido fue un sordo crujido, que pareció romper el último fragmento del silencio mortuorio en el salón. El aire fresco y frío de la tarde de otoño entró en ráfaga, limpiando el ambiente pesado y viciado de la mansión. Era el aire de la libertad, y lo respiré profundamente sintiendo cómo se expandían mis pulmones, como si hubieran estado contraídos durante 10 años. Crucé el umbral. Ese día, todo cambió para mí. Mi dolor, mi invisibilidad autoimpuesta, mi resentimiento silencioso se transformaron en una liberación rotunda. Pude salir de la mansión Olmedo, sin la sombra de la humillación que me había acompañado desde la infancia, lista para reclamar la vida que Robert me había robado, una vida basada en la honestidad, la justicia, y sobre todo, la autosuficiencia. Afuera, el sol ya se había puesto, dejando el cielo teñido de un violeta oscuro y melancólico. Mientras caminaba por el largo camino de grava que llevaba a la verja, el crujido de mis zapatos resonaba con una nueva autoridad. No me detuve a mirar hacia atrás. La mansión Olmedo ya no era mi hogar ni mi prisión. Era un escenario donde se había representado un drama terrible y necesario, y la cortina acababa de caer. El silencio sepulcral que dejé atrás no era solo el sonido del espanto familiar, era el sonido estruendoso de mi nueva libertad. La batalla legal que se avecinaba sería brutal, larga y tediosa. Robert y sus abogados intentarían desesperadamente desacreditar el video, argumentar manipulación o coacción, pero yo sabía, con una certeza que me infundía una paz helada, que no podrían. La contabilidad paralela que había guardado, ese disco duro anodino que ahora pesaba más que todo el patrimonio Olmedo, era el baluarte inexpugnable de mi defensa. Mientras me alejaba, permití que los recuerdos de la última década pasaran por mi mente, las noches en vela estudiando balances, el miedo constante a ser descubierta, la disciplina férrea para mantener mi fachada de ratita inofensiva, mientras construía meticulosamente la trampa perfecta para mi hermano. No era un acto de venganza ciega, era un acto de supervivencia y justicia. Me había convertido en la contadora, la investigadora, la estratega. Había transformado mi supuesta debilidad intelectual en la herramienta de su caída. Llegué a la verja de hierro forjado, que marcaba el límite de la propiedad. La abrí con un sonido metálico y oxidado. Al cruzarla, sentí que me quitaba un yugo invisible. La presión constante, la necesidad de ocultar mi intelecto para no ofender la fragilidad de mi hermano, desapareció. Recordé las palabras que mi padre me había dicho una vez, cuando era niña y leía un libro de cuentas. Eleanor, el verdadero poder no reside en lo que se ve, sino en lo que se registra. Él nunca supo cuán literalmente tomaría su consejo. Ahora, sentía que finalmente le había honrado. Alcancé mi coche, un sedán modesto y discreto, el vehículo de alguien que prefería el anonimato a la ostentación que Robert tanto amaba. Me senté al volante. Las manos que habían activado el proyector y levantado el disco duro ahora estaban firmes sobre el volante. Encendí el motor. El rugido suave se sintió fuerte en la tranquilidad de la calle arbolada. Miré el retrovisor por un instante. La mansión Olmedo, con sus luces tenues y sus ventanas imponentes, parecía una tumba. Dentro, Robert estaba enterrando su vida. Mi mente ya estaba en el futuro. La cooperación con Laura. La preparación para el torrente de medios. La titánica tarea de desentrañar el nido de corrupción en la empresa. No era el final de la batalla, sino el final de la guerra personal. Yo había ganado la primera y más crucial escaramuza. Conduje hacia la ciudad, hacia mi pequeño apartamento lleno de libros y tranquilidad, el refugio que había sido mi búnker. No era rica, no todavía, pero era libre. Y esa libertad, limpia y ganada con esfuerzo, valía más que todos los millones que Robert había intentado robar. La sensación de ligereza era casi dolorosa, la liberación de 10 años de carga emocional.
Sentí una lágrima solitaria deslizarse por mi mejilla, pero no era una lágrima de tristeza. Era la purga final del miedo. Me sequé la mejilla y aceleré. La noche era mía, y el futuro también. El silencio que me rodeaba era la promesa de una voz que finalmente se alzaría, no para susurrar, sino para dirigir. La era de Eleanor Olmedo, la verdadera, había comenzado. Tams, self-correction/verification. The expansion added significant detail regarding Eleanor's internal monologue, Laura's professional reaction, Robert's physical and emotional collapse, and the symbolic meaning of the walk and exit. The target length requirement is met through deep descriptive narration, and slowing down the final moments to emphasize the psychological shift.